Hola, hola a todos. Aquí de nuevo en nuestro tercer episodio, Chismecito Jurídico, aquí acompañado de Rosalilia y la licenciada Tsiri. Y Hola. pues aquí andamos de nuevo con un tema muy interesante en esta ocasión. Un tema que ha estado sonando mucho por ahí en diferentes medios de comunicación, ¿verdad? En diferentes periódicos, tanto de forma digital como impresa. Entonces, hoy vamos a abordar un tema que nosotros hemos titulado El lado cruel de la adopción, ¿verdad? Entonces, la adopción, ¿qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué tipos de adopción hay? ¿Puedo no desistirme o renunciar o regresar al menor que adopté? Pues esos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Oye, también ser conscientes de los derechos y obligaciones que surgen con este tipo de relación, con este tipo de vínculo. ¿Se puede reclamar, no se puede reclamar? ¿Te regreso, no te regreso? ¿Qué sucede después de? Así es. Y sobre todo ahorita que decías, adopción. Hablamos de adopción y creemos que prácticamente es una sola línea de adopción, pero no. Hay distintas maneras de adoptar. Cada cosa, según nos marca los códigos, nos va a decir cómo podemos ir o dónde encajamos para adoptar. Y yo creo que es muy importante porque a veces pensamos adopción y decimos, tengo que tener solvencia y tengo que estar casado. Luego piensa la gente eso. ¿O no? Sí, sí, Es sí. lo primero que piensan. Sí, sí, Sí. claro. Y es lo Y primero no. que nos viene a la cabeza porque pues tratamos muchas de las veces de emparejar o de Ujú. empatar la adopción o de relacionarla con el nacimiento de los hijos biológicos, ¿no? Que si bien tiene esos efectos, pero pues sabemos que no es así en realidad. Primero que nada hay que resaltar qué es la adopción. ¿Y qué es la adopción? A ver, díganme. Mira, si tú me preguntas a mí como abogada, yo te voy a decir, la adopción es crear un vínculo jurídico con un menor que se va a convertir en tu hijo. Punto. Sí, el código de familia en el artículo 269, por ahí más o menos, Ujú. definirá la adopción como un acto jurídico, es decir, la manifestación de la voluntad de una persona, de los cónyuges, porque en el estado de Sonora puedes adoptar aunque estés soltero, ¿verdad? Donde vas a crear, como dice aquí Atsiri, pues un lazo jurídico, es decir, Ya. vas a agarrar a un menor y lo vas a incorporar a tu familia y te va a generar las mismas obligaciones y los mismos derechos que si fuera tu hijo biológico. Así es, así es. La adopción es un tema al final de un parentesco civil, jurídico, que te va a hacer acreedor a derechos y obligaciones inherentes que vas a tener con Exacto. un menor. Así, Sí, tal sí, cual. sí, O sí. sea, tal cual, pero como lo decías tú, es prácticamente que un menor que no es mío, lo convierto en mi hijo. Sí, Eso es, en pocas básicamente palabras. yo quiero y puedo y cumplo con los requisitos necesarios. Entonces, pues me aviento a ver si me dan ese chance, porque también habrá situaciones donde yo quiero, pero no cumplo con los requisitos, entonces no soy una persona idónea para tener un hijo adoptivo. Para empezar de lo más importante, la edad. Tienes que ser 17 años Mayor que el mayor que adoptado. el adoptado. Eso es importante Y destacarlo. tienes que tener, el código establece que por lo menos 25 años de edad. Entonces, Ujú. el adoptante tendrá que cumplir primero con estos dos requisitos. Uno, tener por lo menos 25 años de edad De edad. y Ujú. ser 17 años mayor que el adoptado Sí. para poder tener el derecho a intentar una adopción, ¿no? De ahí Ujú. vendrán los siguientes requisitos: estabilidad económica, solvencia y uno bien importante que marca el código: un buen estilo de vida Sí. o un modo honesto de vivir, dice Ándale. el código, Que ¿no? gozar de buen De estatus, buena de fama, buena dice De buena aquí. fama. fama. Eso, ¿Cómo sería de buena fama buena para pregunta. la autoridad? A ver, buen Eh, punto. Mira, eh, yo lo puedo ver de esta manera para decir buena fama, buen estatus, buen algo. Para la autoridad es simplemente que seas localizable, que no tengas pleitos con tus vecinos, que seas una persona jurídicamente estable. ¿A qué me refiero? Con un trabajo a lo mejor que yo sé dónde vas a trabajar, sé cuánto vas a ganar, sé a lo que te vas a dedicar. Entonces yo como autoridad, como Estado, puedo decir, ah, pues mira, este le va bien, más o menos, y tiene un trabajo que me puede comprobar. Pero ¿y si no? Si tú dices, ah, pues soy independiente, ¿pero en qué? ¿Qué haces? Pues soy comerciante y vendo diversas cosas. ¿Cómo qué? Pero si tú no das esa explicación, ¿cómo el Estado va a tener la seguridad de que realmente eres una persona segura para hacer protección y padre de ese menor? Entonces creo que la buena fama
jurídicamente va por ese lado también, ¿no? Y también de no tener antecedentes penales, Sí, ¿no? Yo claro. De creo que hecho, también. dentro del Ujú. proceso de adopción, cualquiera que sean los tipos de esto, ahorita vamos a hablar de eso, de los tipos de adopción, eh, es un proceso muy minucioso que se sigue ante el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, el DIF, El pues, DIF. El DIF. sí, que es a final de cuentas la institución o la dependencia del Estado que va a validar la adopción. Muchos dirán, oye, pero ¿qué no es el juez? ¿Que no tienes que llevar un juicio ante el juez de lo familiar? Sí, Ujú. pero el juez lo único que hace es dar el último visto bueno al proceso que el DIF ya llevó, ¿no? En el que ya se revisó el estatus socioeconómico de los adoptantes, en el que ya se revisaron los antecedentes penales, si hay o no Ujú. hay, en el que ya se hizo un estudio socioeconómico del lugar donde va a vivir el menor. Y el juez simplemente lo que hace es, sí, es cierto, es apto. Expídase el Exacto. acta de adopción, Ujú. ¿no? Exacto. Sí. En sí, el proceso más tardado sería ante el DIF. Sí, Sí. claro, porque el DIF te va a dar una lista de requisitos Ujú. interminable. Fíjate, hace como 1 año, 2 años más o menos, a mí me tocó llevar un juicio de adopción, un trámite de adopción, el único que me ha tocado en mi práctica profesional. Y fue un juicio que iniciamos desde el 2020. Hay que ser muy puntuales en esto. La adopción te va a extinguir el parentesco que el adoptado tiene con sus padres biológicos. Ujú. Entonces, los padres biológicos quedan por fuera. Entonces, en este caso que yo les platico, teníamos primero que extinguir la patria potestad de los padres biológicos para que el menor pudiera quedar con la nueva familia, Que ¿no? sería la adopción plena. Que sería la La adopción plena, Ujú. correcto. Qué bueno que tocas ese tema y es donde entramos a los 2 tipos diferentes de adopción. Sí, recordemos que la adopción tiene 2 maneras de llevarse a cabo, ¿no? O de realizarse. Tenemos la adopción simple y tenemos la adopción plena. ¿Cuál es la que se usa más aquí? ¿Cómo saber cuál es cuál? Normalmente aquí se usa la adopción plena. ¿Por qué? Porque me otorga todos los beneficios, derechos y obligaciones con el menor. Pero ¿qué diferencia tiene con la adopción simple? La adopción simple únicamente te va a dar los derechos sobre el menor, pero no te crea un vínculo jurídico en cuanto al patrimonio del Ujú. adoptante. En Sí, pocas palabras, pocas en una palabras. herencia. Un menor adoptado de forma simple no tendría derecho a participar del caudal hereditario, pues, Ok. porque no crea ese lazo jurídico, pero sí te Ujú. crea un lazo jurídico en cuanto a los impedimentos para contraer matrimonio. Pero tiene un término también la adopción simple. Eso va a ser a solicitud de las partes. Ajá. La adopción simple se podrá convertir en plena una vez que las Ujú. partes la soliciten, ¿verdad? Así es. Y es aquí donde entra nuestro tema, ¿verdad? El La tema, cruel- la la cruel, el crueldad. lado cruel de la adopción. Que en la simple entraría lo que vendría siendo La revocación. revocación, ¿no? Que es la ingratitud que nos habla Sí. de como que el menor adoptado cometió un acto ante la ley que fue ingrato, como quien dice, devolverlo, pues. En Sí. palabras coloquiales, sí. Sí, así Y es. Sonora entra como también Campeche, Jalisco y Guerrero y Guanajuato son los únicos estados que entra eso. Sí, Sí. Se aplica. porque incluso en el Código Civil Federal, fíjate, la adopción simple ya no existe. Los artículos que legislaban o que regulaban la adopción simple en el Código Civil Federal se encuentran derogados, es decir, desaparecieron. Entonces, a nivel federal ya no existe la posibilidad de una revocación de una adopción simple, pero en el estado de Sonora sigue estando vigente. Pero la única causal es esta que mencionas, Ujú. por ingratitud del adoptado. Oye, justamente hablamos de eso, ¿no? Hace ratito de cómo voy a acusar de ingratitud a un menor de edad que tiene 7, 8, 11 años. ¿Cómo lo voy a acusar yo como padre adoptivo? Decirle al DIF, ¿sabes qué, DIF? Siempre no, porque este niño me salió ingrato. ¿Cómo podemos entender la ingratitud entonces en términos legales? El código es muy claro. El código va a especificar muy puntualmente cómo se debe de entender la ingratitud. Esto estamos hablando, cuando me refiero al código, estoy hablando del Código de Familia, ¿no? Para el Ujú. estado de Sonora, que es la ley vigente que regula las relaciones familiares. El código dirá que cuando se considera ingratitud, cuando el adoptado comete un delito en contra de su adoptante, Ujú. Correcto. ¿sí? Principalmente.
O bien también cuando el adoptado formule una denuncia en contra de su adoptante, de cualquier tipo, ¿no? Denuncia, querella, lo que sea, por el delito que sea, ahí la adopción simple es revocable, ¿no? O bien cuando se cause daño al patrimonio. Cuando se cause, ahí va la parte que te digo de que se cause daño al patrimonio. Supongamos que tú adoptaste un niño tipo Daniel el Travieso, el de la película, y que quema y que hace y que destruye, que esto, que el otro. Pues ahí entraría la parte de decir, no, yo lo quiero regresar porque pues me hizo daño al patrimonio. Sí. O sea, pero ¿cómo deja esto entonces a los niños que están esperando ser adoptados, que ya vienen pasando por una situación difícil, lo vinculas a una nueva familia y después lo regresas? Esa es la parte cruel de la que estamos mencionando. Sí, claro, pero es que también no se trata nada más de que me tocó un tipo Daniel el Travieso, como dices, y DIF, ahí te va, ya no lo quiero. O sea, hay protocolos que la dependencia seguirá para analizar y para revisar, y obviamente tendrá también que ser avalado por un juzgador, ¿verdad? Que en materia familiar, que verifique, porque aquí lo que el Estado pretende con la figura de la adopción, cualquiera de los tipos que sea, ya sea simple o plena, ¿correcto? Es tutelar el interés superior del menor. Es decir, garantizar la estabilidad tanto emocional, psicológica como económica de los menores de edad. Entonces, se tendría que seguir un proceso, no es nada más, toma DIF, ya no lo quiero. Oye, pero de todas maneras, siendo ya en el punto realista de la sociedad, sí está cruel para los niños, porque le vendes una idea a los niños de, ¿sabes qué? Vas a tener una nueva familia, quizás hasta vas a tener hermanos, y los niños a lo mejor en ese proceso de adaptación, igual los padres dicen, esta dinámica no está funcionando. Y era justamente lo que comentábamos, ¿no? De cómo vas a obligar al padre adoptante a tener un vínculo que a lo mejor no va a llegar a sentir. Jurídicamente lo va a tener, pero emocionalmente, ¿cómo le vas a brindar esa seguridad? Entonces, en este punto, yo creo que sí está cruel, pero se están viendo por los intereses de ambos, tanto de los padres como de los niños. Porque si nos ponemos a pensar en los otros estados que ya no tienen esa legislación de la adopción simple, realmente, ¿en dónde dejas al menor? O sea, ya no hay reversa para ellos. Y si el menor está en un peligro inminente, y si el menor está en una situación vulnerable, que a lo mejor ese pedacito de código aquí o de norma, si lo quieres ver así, le permite a la institución o al menor decir, hey, ayuda. Bueno, es que no es tanto, creo yo, ¿no? Mi interpretación, no es tanto que dejes al menor como que sin ayuda, porque también el mismo código permite, ¿verdad? Que las adopciones puedan ser revocadas por las mismas causales en las que se pierde la patria potestad. Es decir, en el caso de que el adoptante cometa un delito en contra del adoptado, el código en el estado de Sonora, en el artículo 338, el código familia, dirá que también cuando se tienen conductas deshonestas o inmorales. Sí, como un abuso, por ejemplo. Correcto, correcto, ¿verdad? Entonces, en esos supuestos, la legislación familiar faculta a cualquier persona a realizar la denuncia correspondiente. Sí, claro. Fíjate, pero entiendo las dos partes que ustedes están diciendo, pero y ahorita lo que decía Siri, y lo capto también bien, que dices, o sea, ¿cómo vas a obligar al padre a quedarse con un menor que ya no quiere? Claro. O cómo vas a obligar al menor a quedarse con una familia que pues que no lo quiere. Exacto. Entonces vuelvo al punto también de que es un derecho para ambos y que todavía queda como esa velita prendida aquí en Sonora y en estos estados. A diferencia de los otros estados donde pues ya adoptaste y ya, no hay vuelta atrás. Ya las dos partes así se quedaron. Entonces también para el menor pues resulta esto también peligroso porque pues si imagínate yo si fuera adoptada y me quisieran hacer por ingratitud y al rato me entero que me quisieron regresar, ¿cómo lo tomas? ¿Cuál es el daño que eso te causaría a ti como hijo adoptivo, no? Sí. De decir, oye, yo pensaba que estaba muy bien con mi familia adoptiva y resultó que a la hora de la hora mi familia adoptiva pues ni me aguantaba, ni me soportaba, ni me quería y me quería acusar hasta de ingratitud y a lo mejor de acusarme de algo que no hice.
Y se Puede quedaron ser. conmigo porque el juez determinó que no comprobaron para que Ándale. esto Voluntariamente a aplicara. fuerzas, ¿no? O sea, entonces qué difícil, ¿verdad? Porque la verdad es que no sé, pues si ustedes tengan amigos adoptados o familiares o conocidos, pero siempre está eso en esos adultos que fueron adoptados, de que se les queda algo ahí, ¿no? Como marcado de por qué me entregaron, por qué me fui, quiénes son mis padres biológicos. Siempre andan con muchas preguntas. Sí, es que también como parte de ese proceso de la adopción que se sigue, se imponen, y ahí sí que se imponen, ¿no? Por el juzgador o incluso por el mismo DIF, se van a imponer un acompañamiento psicológico tanto para los adoptantes como para el adoptado, con la finalidad de buscar ese acoplamiento, ¿no? Esa inserción verdadera en el núcleo familiar, que eso es lo que pretende la adopción, insertar a un menor en una familia, ¿verdad? Sí. Para restituir lo que se le quitó por X circunstancia de la vida, ¿no? Entonces, estas terapias psicológicas o este acompañamiento psicológico que la ley impone, busca precisamente minimizar ese tipo de situaciones, ese tipo de daños, ¿verdad? Claro. Para poder ir acomodando las cosas. Ahora quiero que me aclaren algo porque los medios cuando empezaron a volver a sacar esta figura jurídica que se aplica en Campeche, en Jalisco, Sonora, Guerrero y Guanajuato, de la ingratitud del adoptado, hablaban de devoluciones, pero decían que los motivos permitidos, que era por traumas emocionales, enfermedades, o sea que podías devolver un menor por enfermedad, discapacidad o porque el niño no cumplía con las expectativas físicas de comportamiento de los adoptantes, incluso rechazarlos por su color de piel, revictimizándolos y afectando gravemente su estabilidad emocional. O sea, eso sí es totalmente falso. Sí, falso. Sí, es una nota meramente Amarillista para vender. amarillista, sí. De hecho, las causales o los motivos, vaya, dicho de otra manera, que den motivo, que den pie a regresar propiamente a un hijo adoptivo, pues vendrán establecidos en el código, que ya decíamos, la ingratitud y que el hijo adoptado o adoptivo cause un daño a los padres adoptivos o le cause daño al patrimonio o haga otra serie de eventos, ¿no? Pero por color de piel, por discapacidad, por eso, no, definitivamente no. No aplica. No aplica. No aplica. Entonces, ustedes, ya como abogados, ¿estarían de acuerdo que en Sonora continúe esa figura? O que nos ¡Híjole! o que entráramos igual en la misma tónica de los otros estados. Mira, yo te voy a decir lo que jurídicamente en el derecho depende. Depende. ¿Por qué? ¿En dónde va a ponderar más el valor o el derecho? ¿Para quién? ¿Para los padres o para los hijos? Para mí, Atsiri, si se quedara solamente el criterio que ya tienen otros estados que no tienen adopción simple, para mí es como decir, sí, ahí está jurídicamente todo, pero si quieres echar reversa va a ser más difícil porque ya no tienes esa posibilidad desde el punto de vista jurídico. Pero si lo veo desde el lado humano, digamos, digo, ala, pues qué padre, porque a lo mejor en la adopción simple puedo sentir como que esa prueba y error, a ver cómo nos va, y si no me sentí a gusto, te regreso como si fuera un artículo de súper. O si me sentí a gusto, paso de simple a plena. Es que esa es la intención de la adopción simple en realidad, ¿no? Es como un cáliz, correcto, como calarle a ver si nos adaptamos, si nos acoplamos, si funciona. Entonces, órale, la convierto en una adopción plena para que entonces sí cree los vínculos jurídicos correspondientes, te dé a mí como adoptante todos los derechos y obligaciones y lo mismo a ti como adoptado, ¿verdad? Que puedas pasar a formar parte completamente del núcleo familiar. Y por lo tanto se extinguiría el lazo jurídico con la familia de origen, con la familia biológica, ¿no? Entonces, yo pienso, en mi opinión muy personal, más que como abogado, creo que el hecho de que el Estado de Sonora siga contemplando la adopción simple es una herramienta muy buena si la sabes llevar. Como decía Tsiri, depende, ¿verdad? Depende de qué forma la vayas encaminando. Sí. Porque definitivamente la adopción simple está pensada como un proceso de adaptación
de la nueva familia con el nuevo integrante para ver si va a funcionar, para ver si es lo que busca tanto uno como el otro. Claro. Sí. Que de alguna manera, el episodio pasado estábamos hablando del matrimonio temporal. Ah, sí. Entonces lo pudiéramos relacionar, que la adopción simple sería como, vamos a ver qué onda un tiempo, cómo te sientes conmigo como tu adoptante y tú como adoptado. Correcto. Y si las cosas salen bien, pues lo convertimos a plena, como dices. Yo también estoy de acuerdo que sí debe de seguir para que exista esa posibilidad, ¿no? De poder, para las dos partes tengan el mismo derecho, ¿no? Entonces, le calamos. Sí, Le es un le calamos. calamos. Un Así le es. calamos, pero pues deben de saber que tienen todas las obligaciones también, ¿no? Completamente. Como que Sí, sí, no es adopto y porque tenga nomás- de adopción Ajá. simple, pues te doy pensión alimenticia de vez Ujú. en cuando. No, No, chiquitito, no, no, no. no. Tienes las mismas broncas. Sí. Así. Oye, que esa es otra cosa, ¿no? Lo de la cuestión de los alimentos, la pensión alimenticia, que a lo mejor los padres adoptivos se separan. ¿Y el hijo adoptivo? Siguen vinculados porque adquieren Exacto. los mismos derechos de un hijo biológico. Pues. Exacto. Todo Exactamente. igual. Así que no es cualquier cosa decidir adoptar. No. Así que piénsenla, pues bien, ¿no? Sí, sobre todo porque, insisto, o sea, la adopción, como en el caso del matrimonio, pues, o sea, va encaminada a un para toda la vida, pues, Claro. porque se trata de garantizar el interés superior del menor, es decir, proteger a un menor de edad. Claro, claro, claro. Y les recomiendo que conozcan, pueden ir a las casas hogares. Hay la Fundación Amor aquí también, la Casa Hogar de Litom Cari, hay varias asociaciones que puedes ir, estar yendo consecutivamente y vas viendo, vas analizando. A lo mejor ahí también te das cuenta y dices, esto no es para mí, o si Oh, es para sí. mí, antes de iniciar a emprender una acción de una adopción, ¿no? Claro. Sí. Porque debes de saber que hay un menor que está pues soñando, así como veíamos la caricatura de Peter Pan, esperando que vengan y los rescaten, ¿no? Sí. Entonces, no es cualquier cosa. Emprender algo para luego devolver, Sí, no. no. No es para todos, definitivamente. Hay que ser conscientes de la decisión y de la responsabilidad que jurídicamente está y existe, porque se crea el momento de determinar que ese niño va a ser hijo tuyo. Tan es así que al niño o a la niña, al menor, se le va a hacer un acta nueva con los apellidos de su nueva familia. Entonces eso ya Y de es hecho, fíjate ahorita totalmente... que tocas ese tema, una vez que el trámite de la adopción se concluye con ya la sentencia del juez donde ordena precisamente eso, la nueva acta, dentro de esa misma sentencia el juez de lo familiar va a ordenarle al juez al oficial del registro civil que guarde en secreto el acta biológica y que se sellen los antecedentes biológicos del menor hasta que éste adquiera la mayoría de edad y él mismo lo solicite. Él quiera saber sobre su pasado. Y Sí. siempre y cuando él lo solicite, pues, o sea, si Ujú. no, quedará olvidado en el En el espacio archivo. y en el tiempo. Qué importante, ¿verdad? Eso también. Ya Sí. es Sí. decisión de el despertar de cada quien, ¿no? De querer saber quiénes fueron tus padres biológicos o qué Así pasó con es. ellos. Ahora, ya para cerrar, ¿cuánto tiempo tarda un trámite de adopción en México aprox? Dicen que entre 9 meses, un año, ¿o cuánto puede tardar? Depende. Depende de las circunstancias del menor, en Ok. realidad, ¿no? Porque una cosa son las cuestiones que el adoptante tiene que acreditar ante el sistema del desarrollo integral de la familia o el DIF para que le puedan conceder la adopción, eso es punto y aparte. Y otra cosa también muy importante es la situación jurídica del menor. Como decía hace un momento, la adopción va a extinguir los vínculos jurídicos del menor con su familia biológica. Entonces, muchas de las veces los menores están en casas de asistencia, en casas hogar, pero siguen conservando el vínculo jurídico con sus papás. Es decir, sus papás biológicos siguen teniendo o ejerciendo la patria potestad sobre ellos. Entonces, siguen teniendo ese vínculo. Previo a la adopción, sería necesario entablar un juicio de pérdida de la patria potestad ante el juez de lo familiar para extinguir el vínculo jurídico entre el menor de edad que se pretende adoptar y sus padres biológicos. Porque en la mayoría de los casos siguen conservando ese vínculo y la patria potestad que ejercen solamente está suspendida Ujú. por diversas situaciones, ¿no? Entonces, habría que extinguirlo de forma total para que el menor pueda estar en aptitud de ser adoptado.
Entonces, eso alargaría el proceso porque estaríamos hablando ya de 2 juicios. Sí. Exacto. Sí, aparte, súmale también qué tantos niños hay en la institución, aparte de la cantidad de los niños, la lista de espera, ¿no? A lo mejor tú tienes, no sé, voy a decir un número al azar, 20 niños, y el niño que tú quieres o que con el que más empatizas es el número 13 de la lista. Entonces, igual ese tipo de cuestiones van variando de acuerdo a la entidad, al estado o igual a la institución también. Ah, sí, definitivamente. Pues bueno, pues aquí platicamos de eso. No necesariamente cabe señalar, tienen que ser, puede haber un padre extranjero, ¿no? No, Existe no, la la adopción opción internacional, correcto. también eso, también entre tutores, o bien que tú tengas un menor, no sé, durante un año y no quieras ya hacer la adopción, inicias el proceso. O sea, por eso ahorita bien lo decía Jesús, lo decía Tsiri, cada caso Es particular. es particular, ¿no? Pero si quieren consultarlo, pueden consultar el código, ¿no? Las Sí, personas a que vean partir del artículo 269 del Código de Familia, ahí vamos a encontrar todo lo referente a la adopción. Pues bueno, pues despedimos el episodio, Jesús. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Nuestro tercer episodio de Chismecito Jurídico. Síganos en redes sociales. Estamos por ahí en todas las redes ya. Síganos, compartan y déjenos sus comentarios. O algún tema, ¿verdad? Que Algún quieran. tema, igual yo creo que les dejaremos una cajita ahí por Instagram de algo, de algún tema que quisieran saber, que quisieran que abordáramos. Nos han llegado muchas como situaciones de asuntos laborales, de qué pasa si mi patrón no me quiere dar vacaciones o qué pasa si. Entonces, les vamos a estar dejando una cajita, síganos y muchas gracias a todos por sus comentarios. Muy bien. Y pues bueno, si quieren ver todos los episodios, también lo pueden consultar en RTN Medios y en las redes sociales de Chismecito Jurídico. Muchísimas gracias.